aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sean todos bienvenidos, amén, aquellos que nos escuchan por medio de Facebook. Vamos a leer la palabra del Señor en Salmo 24. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Amén. Vamos a elevar una oración para que sea el Señor dirigiendo este culto de adoración. Aleluya. Gracias, Padre bendito. En este momento venimos delante de ti, adorando y exaltando tu nombre, oh Jesús. Gracias por ser ese Dios todopoderoso. Gracias te damos porque nos permitiste, Señor, levantarnos en este día. Permitiste nuestro respirar, Señor. Gracias te damos infinitamente por la salud de nuestros cuerpos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias por esa vida que tú has dado, Señor, que nos has dado hoy, Señor. Gracias te damos por las bendiciones de hoy día, Señor, de una semana más que nos permitiste, Señor, trabajar. En el nombre de Jesús te pedimos por todos los hermanos que vienen en camino, que seas tú bendiciéndolos, Señor, que seas tú guardándolos en el hueco de tu mano. Bendice los que estamos aquí, aquellos que no pudieron venir, oh Rey soberano, guárdalos en el hueco de tu mano. Dirige este culto de adoración y en el nombre de Jesús hemos venido a exaltarte, hemos venido a adorarte en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza, la bendición. Amén. Vamos a entonar canto de alabanza a nuestro Señor Jesús. Oh,
Vamos a pedir a nuestra hermana Dani si pasa, amén, para que ore por las ofrendas. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Bendición en esta tarde que tenemos la oportunidad de dar lo mismo que el Señor nos ha proveído. Si yo les invito que inclinen su rostro, vamos a hacer una oración por la ofrenda. Gracias, Señor Jesucristo, por esta tarde que nos permites estar aquí reunidos en tu casa, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú derramas cada día, Señor. Por la salud, Señor, por nuestros trabajos, por nuestras familias. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor, que tenemos, Señor, de ser llamados tus hijos. En esta hora, Señor, te damos con un corazón gozoso, alegre, Señor, de lo mismo que tú nos has proveído. Yo te ruego en esta hora, Señor, que seas tú bendiciendo al dador alegre, Señor, que seas tú bendiciéndole tanto económicamente, Señor, como espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Alaba
Vamos a seguir con el culto, amados hermanos. Ha llegado el momento, amén, de la palabra del Señor, de escuchar la palabra del Señor. Vamos a dar este tiempo con nuestro pastor. Que me bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Y a su nombre. Que esa alabanza sea para el Señor, como venimos de escuchar la alabanza, los músicos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, músicos. Hermanos, estoy muy contento de estar aquí. Nuevamente, ya los niños están esperando su escuela dominical. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de empezar, hermanos, con la palabra, quiero recordarles que el 12 de diciembre los niños van a tener su servicio del niño, su servicio especial, el 12 de diciembre. Entonces, hermanos, estemos apoyando a los niños, estemos orando por ellos, estemos orando también para que el Señor nos envíe maestras de escuela dominical. Es necesario que los niños aprendan sobre la palabra del Señor. Amén. Para que cuando sean viejos, esta palabra se les quede. Amén. De escuela dominical, hermanos, han salido pastores, evangelistas, han salido misioneros de escuela dominical. Es muy importante la escuela dominical de los niños. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos orando? Mientras los niños van, estemos orando por nuestra hermana Blanca, estemos orando. Y también, hermano, a nuestra hermana Jane, estemos orando. Judith y su hija Jane, también estemos orando por ella. Estemos orando por nuestro hermano Mauricio también. Él tiene un deseo grande de volver a la casa del Señor. Gloria a Dios. Los niños están bajando. Doy la bienvenida nuevamente a los amigos que nos escuchan a través de la página de la Iglesia de los Pentecostales de Tri-City. Gloria a Dios. Bueno, ya los niños han bajado, hermano. Voy a explicar que tomemos las Sagradas Escrituras y vayamos al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Hay poder en Cristo Jesús. Segunda de Crónicas. Amén. Vamos a leer el capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Cuando lo tengan me pueden responder con un amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer a partir del versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 29, a partir del versículo 3. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Segunda de Crónicas, capítulo 29, a partir del versículo 3. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Este es el rey Ezequías. Estamos hablando del rey Ezequías. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbaciones, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espadas y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado
hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. Señor Jesús, Dios de la gloria, en esta tarde, Señor, yo te doy gracias, Padre amado, por darme el privilegio de estar aquí delante de tu pueblo santo. Señor, toma control de mi ser, Padre. Toma control de mis labios, unge estos labios de barro, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada. Oh Señor, no permitas que palabras vanas y palabras que no están en tu palabra salgan de estos labios, Señor. Bendice, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Exhórtame a mí, Señor. Primero, enséñame para que tu palabra, Señor, pueda fluir libremente a través de tus hijos. En el nombre de Jesús, te agradecemos y te adoramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar su asiento glorificando al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Hermoso día que nos ha regalado el Señor, tal vez con un poquito de nieve, pero qué hermoso ver el manto blanco, ¿verdad? De la nieve. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A ver, el tema que yo les traigo el día de hoy, hermano, es parte de nuestra doctrina apostólica. Es parte, hermano, de nuestra vida cristiana. Entonces, hermano, el día de hoy yo les he traído como tema el avivamiento que viene. El avivamiento que viene. Y es que, hermano, en estos últimos tiempos que estamos viviendo en esta pandemia y muchos tiempos atrás también que hemos visto muchas cosas que han estado pasando, que el Señor Jesús ya nos había dicho en su palabra, hermano, hemos estado viendo que hay un enfriamiento espiritual en las iglesias. Hay un enfriamiento espiritual, hermano, en las congregaciones. Ya los hechos sobrenaturales, como los milagros, hermano, se han convertido en temas de pasado. Ya se ven pocos milagros. Hay milagros, pero ya se ven pocos milagros. Es decir, ya no hay un mover del Espíritu Santo. Y es que hoy en día, hermano, estamos confundiendo, escúcheme bien, estamos confundiendo el verdadero avivamiento con el emocionalismo. Lo estamos confundiendo el verdadero avivamiento con el emocionalismo. Se cree, hermano, que el avivamiento, y eso, hermano, tal vez usted le puede preguntar a cualquiera, ¿qué es el avivamiento para ti? ¿Qué significa para ti un avivamiento? Porque se cree que el avivamiento, hermano, es aquella iglesia que está llena hasta el tope. Es aquella iglesia que tiene pues 100, 200, 300 y hasta 1000 congregados, llena de miembros al tope. O tal vez, hermano, alguien que comienza y se para aquí en el altar a gritar y a hacer un show y a decir muchas cosas tal vez que están fuera del contexto de la palabra del Señor. Entonces, hermano, se cree que mucho de eso es un verdadero avivamiento, o tener buenos músicos, o que en una iglesia se cante muy bonito, o que una iglesia pues tenga las mejores voces. Se cree que eso es avivamiento. Sí, eso es bonito, que en una iglesia tenga eso. Eso es un don que Dios le da a ese grupo musical, a esa iglesia, para podernos llevar al trono de la gracia. Pero confundimos a veces eso, porque tenemos los buenos músicos, y esa iglesia está en avivamiento. Déjeme decirle, hermano, que muchos confunden eso. Podemos tener los buenos músicos, pero a veces el pueblo no está en un avivamiento completo. Ya le voy a explicar qué es el avivamiento. Bueno, el avivamiento, hermano, no es eso. El avivamiento es más que eso. Es más que todos los dones que podemos tener, tanto para predicar, tanto para cantar, tanto para tocar o hablar bien bonito. No, hermano, el avivamiento va mucho más que eso. Mire, no tenemos que olvidar, y yo sé que muchos han leído la historia de la iglesia en la palabra del Señor a partir del libro de los Hechos, que la iglesia nació en un avivamiento.
¿Cuándo nació la iglesia en un avivamiento? En el día del Pentecostés. Recordemos que estaban ahí todos unánimes, en oración y en ayuno. Amén. Entonces cayó un fuego, dice que cayó el fuego del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar en lengua. Entonces, desde ahí comenzó la iglesia en el día del Pentecostés. Entonces, recordemos que la iglesia comenzó a partir de ese momento donde el Espíritu Santo se derramó. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 43-47, usted lo puede leer. Dice la palabra que se hacían muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta? Entonces la iglesia primitiva, la iglesia comienza con un avivamiento del fuego del Espíritu Santo. Entonces, venimos que habían señales, habían prodigios, todos creían y todos tenían muchas cosas en común. Y eso es lo que debemos de tener todos, muchas cosas en común, en la palabra del Señor, en nuestra doctrina. En lo que creemos tenemos que tener muchas cosas en común. Tenemos que perseverar unánimes cada día. Aquí dice la palabra que ellos perseveraban en el templo y partían el pan en las casas. Bueno, entonces, hermano, en estos momentos Dios nos está llamando, hermano, realmente nos está llamando a que comencemos a retomar aquel avivamiento del Pentecostés. Es necesario volver a las sendas antiguas, aquel avivamiento donde se hacían prodigios, milagros, donde todos, hermanos, tenían una cosa en común y perseveraban en la palabra del Señor. Tenemos que volver a eso, tenemos que volver a ese avivamiento del Pentecostés. Amén. Tenemos que volver. En estos tiempos duros, hermanos, se han cerrado las iglesias. Muchas iglesias yo creo que todavía no han podido abrir o están abriendo y le han puesto muchas cosas, muchas restricciones. Es muy difícil. Entonces, Dios nos está llamando a un avivamiento, pero tiene que ser un avivamiento verdadero y sincero. Y a su nombre. Gloria. Entonces, Dios nos está llamando a un verdadero avivamiento. Pero antes de eso, hermano, yo quiero darle algunos puntos en la cual... ¿Cuándo es que se necesita un avivamiento? ¿O cuál es la evidencia de que es necesario que retomemos el avivamiento? Porque muchos tal vez se preguntarán, ¿y cómo yo sé que necesito estar otra vez en avivamiento con el Señor? Bueno, pues déjeme decirle que el rey Ezequías, lo que venimos de leer ahorita, nos da algunas de estas características del verdadero avivamiento. Y como le dije, vamos a ver antes cuándo es necesario un avivamiento. Bueno, esta porción, si usted lee bien esta porción, nos muestra el conformismo espiritual que se encontraba el pueblo de Israel. Si usted lee el capítulo 28, ya al final vemos la muerte de Acab. Acab, hermano, fue un rey que sí comenzó bien con el Señor, pero al final se separó también del Señor y comenzó a hacer lo malo. Dice su palabra que él cerró los pórticos del templo, que él quebró todos los objetos sagrados, mejor dicho, él le dio la espalda al Señor. Y ya el pueblo se había acostumbrado a este rey. Entonces ya vivía en un conformismo espiritual. Y es que, hermano, el conformismo espiritual, hermano, déjeme decirle que nos hace sentir cómodos en nuestros lugares y donde estamos. Y eso para el creyente, déjeme decirle que es muy peligroso. Estar en un conformismo espiritual es muy peligroso. Tenemos que anhelar más del Señor. Tenemos que anhelar saber más de Él. ¿Saben por qué es muy peligroso que nos sentamos conforme? Pues porque nos desenfoca de las cosas celestiales y comenzamos a prestarle atención a las cosas terrenales. A veces le prestamos atención más a lo que el pastor está hablando. Sí, es bueno que le preste atención, pero no se quede solo ahí. Quiere aprender más, decir más, anhele aprender más.
quiera conocer más del Señor. Por eso yo lo exhorto, y perdone si me repito todos los días, vaya, escudriñe la palabra. No se quede con lo que yo le estoy diciendo, escudriñe los versículos, tome nota de los versículos y vaya y busque más del Señor. Y es que cuando entramos en un estado de conformismo, comenzamos a darle poca importancia a las cosas sagradas del Señor. Ahí es cuando se comienza a perder el avivamiento que comenzamos a tener, porque tenemos avivamiento cuando conocemos al Señor, cuando estamos en nuestro primer amor. Entonces tenemos un gozo y estamos, wow, quiero conocer más del Señor, quiero saber más del Señor, que hasta nos comemos la Biblia 2 veces en el año. ¿Me está entendiendo? Ese es un avivamiento, parte del avivamiento. Pero si lo comenzamos a perder cuando comenzamos a conformarnos espiritualmente y le comenzamos ya después a darle poca importancia a las cosas sagradas del Señor. Y esto es una de las principales razones, hermanos, de un avivamiento apagado. No poner importancia a las cosas del Señor, no tomar importancia a las cosas del Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 24, mire, dice que el rey Acab quebró los objetos sagrados del templo. En el capítulo 28, versículo 24. Mire, se lo voy a leer. Dice, además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró la puerta de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Y en el 25 dice, hizo también lugares altos en todas las naciones de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, hermanos, vemos aquí que acá le importa poco las cosas sagradas del Señor. Eso, hermano, en nuestro tiempo viene a ser la poca importancia que le comenzamos a dar primeramente a la palabra de Dios. Le comenzamos a dar poca importancia a sus atrios. Ya no le damos tiempo a las cosas de Dios. Los afanes de la vida, hermano, le quitan el lugar que le pertenece al Señor. Y ya dejamos de creer en la palabra de verdad. Cuando nos sentimos conformes, cuando comenzamos ya ya para qué, ya no me importa las cosas, le damos poco importancia a las cosas del Señor. Entonces le damos poca importancia a la palabra de verdad, aquella palabra de vida eterna, la que nos discierne los pensamientos. ¿Y sabe qué es lo que pasa después? Comenzamos a creer, ya cuando comenzamos a dejar poca importancia a las cosas del Señor, comenzamos, hermano, a creer más en aquellos que nos traen otros evangelios. ¿Por qué? Porque se están adaptando a mí y yo no me estoy adaptando a la palabra. Entonces, eso ya nos comienza a dar poca importancia a la verdad, porque comenzamos a agarrar otras cosas. Entonces nos endulza nuestro oído y comenzamos a agarrar. Pero tenga cuidado, porque Pablo nos exhorta de que si alguien viene a un ángel y nos trae otro evangelio, anatema sea, mejor dicho, maldito sea. Tenga mucho cuidado. Entonces, hermano, y cuando pasa esto, ya cuando le ponemos poca importancia a las cosas del Señor, por eso es muy importante, hermano, estar concentrado en las cosas del Señor. Es muy importante estar enfocado en las cosas del Señor, hermano. Miren que cuando pasan estas cosas que nos desenfocamos y ya le tenemos poca importancia, ya el creyente se vuelve soberbio. Se vuelve soberbio el creyente. Pero tenga cuidado, porque en Números, capítulo 15, versículos 30 y 31, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Pero miren, el 31 dice, pero cuando tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció sus mandamientos, será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre él.
Tengamos cuidado. Cuando caemos en ese apagón de avivamiento, comenzamos a darle la poca importancia a la palabra, hermano, y comenzamos a entrar en este juego de que ya no me importan las cosas del Señor. Tengamos cuidado, el Señor es santo, es sagrado, y dice su palabra también de que tú sí seas así, que tú no seas no. Así dice su palabra. El Señor Jesús dice que tú sí seas así y que tú no seas no. Es decir, hermano, que usted se comprometió a servirle al Señor, sea en cualquier ministerio que sea, hermano, usted tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirlo. Yo sé que no es fácil, pero el Señor nos ha dado herramientas para poder vencer. No me quiero salir del tema. Bueno, entonces le damos la poca importancia. Otro punto, hermano, cuando se comienza a apagar aquel avivamiento, es que se cierran las puertas del templo. Lo acabamos de vivir no hace mucho, ¿verdad? Hace 2 años se cerraron todas las puertas de los templos y tuvimos que pasar a vía internet, vía online. ¿Cuánto no extrañaron estar en la iglesia? Yo extrañé estar en la iglesia. Yo sé que la palabra se predica en línea, pero no es lo mismo estar con los hermanos aquí tocando las alabanzas, cantando, levantando nuestras manos. No es lo mismo, hermano. Y ahí es donde comenzamos a entender cuando el salmista decía: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es la desesperación de estar en la casa del Señor, con los hermanos, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, levantar las manos con los que levantan las manos, y cantar con los que cantan. Entonces, hermano, se cierra cuando comienza a haber un apagón del avivamiento, es donde se tienen que cerrar las puertas del templo. Lo vemos aquí, que cerró, acá en el capítulo 28, cerró las puertas del templo. Entonces, hermano, qué difícil es cuando se cierran las puertas del templo. Y es que muchas iglesias han vivido esto, hermano, han vivido esto. Entonces se necesita un avivamiento, y es necesario un avivamiento cuando pasa estas cosas. Entonces también, hermano, puede ser también que las puertas de nuestro corazón se están cerrando cuando hay un avivamiento que se está apagando. La puerta de nuestro corazón, recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo, y a veces le cerramos las puertas de este templo al Señor. Ha habido muchos que le han cerrado las puertas del templo al Señor. Han tomado como pretexto la pandemia. Y pues han tomado otro rumbo, otros caminos. Entonces es ahí donde se comienza, donde se ve que el avivamiento que se tenía al principio se ha apagado. Y comienzan a cerrar aquella puerta. Y también se comienza a apagar aquella lámpara del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mejor dicho, hermanos, ya no se llenan las lámparas con el aceite del santo para mantener el fuego encendido. Allí en 2 de Crónicas 29:7 dice: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Ezequías diciéndole al pueblo de Israel. Ahí el versículo que venimos de él, el 7. Entonces se cierran las puertas del pórtico. Yo no sé, cuando yo estaba leyendo esto, yo me dije: wow, Señor, necesitamos volver al avivamiento genuino. Necesitamos volver a ese avivamiento porque nos cerraste las puertas del templo. Entonces, tenemos que volver a aquel avivamiento del día del Pentecostés. Segunda de Timoteo 1:6 dice, y aquí Pablo aconseja a Timoteo que avive el fuego del don que está en él. Tenemos que avivar el fuego del don que está en nosotros. Porque Dios nos ha dado un don. Cuando llegamos a su presencia, Dios nos da un don. Tenemos que avivar aquel fuego de Dios que está en nosotros. Hermano, porque es muy difícil. Es muy difícil cuando se comienza a perder el avivamiento. Ahora también, otro punto, hermano, cuando se comienza a apagar el avivamiento en una persona, en una iglesia, hermano, es que se abandona la ofrenda del incienso. Se abandona la ofrenda del incienso. Y el incienso, hermano, viene a ser nuestras oraciones y la adoración que le damos al Señor. Amén. Se comienza a perder. Como les dije, esta pandemia ha sido para muchos, hermano, ha sido para muchos una piedra de tropiezo en eso. Ha sido mucho. La oración del cristiano tiene poder.
Amén. Tiene poder. Entonces, cuando dejamos de ofrecer esto, hermanos, significa que nos hemos apartado de su presencia. Le hemos dado la espalda al Señor. Le estamos diciendo al Señor, Señor, ya no te necesito. Que ahora yo soy autosuficiente para mantenerme yo. En sí, hermanos, ya no tenemos palabras de agradecimiento. Ya no tenemos palabras de agradecimiento. Cuando se comienza a perder y a apagar aquel fuego, el avivamiento se está yendo, se está apagando. Se está apagando aquel avivamiento. Entonces, hermano, ya no oramos, ya no levantamos las manos, ya no le adoramos al Señor. Entonces, ¿me está entendiendo? Cuando comenzamos a apagar eso, cuando comenzamos a perder eso, ya es porque el avivamiento se está acabando. Y ahí donde el Señor nos tiene que, hermano, pues usted sabe, nos tiene que sacudir. Tiene que hacer como el trigo y la cizaña, para saber dónde está el trigo y cuál es la cizaña. Entonces, hermano, cuando comenzamos a abandonar la ofrenda del incienso, esto comienza a pasar. Muchos se han acostumbrado, hermano, y sin acusar a nadie, pero muchos se han acostumbrado a la oración solo con la oración de la iglesia. No estoy diciendo que no es malo, es bueno, pero la palabra también nos enseña que tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que orar. Para mantener el fuego vivo de aquel avivamiento del Espíritu Santo tenemos que estar orando. Hoy en una enseñanza una vez el hermano Sergio nos enseñaba cuál era la forma de orar. Si había alguna forma de orar. Muchos dijimos arrodillado. Y el hermano dijo no. La palabra no dice cómo tenemos que orar. Hermano, usted puede orar hasta acostado, pero no se vaya a acostumbrar porque le va a entrar pereza. Se va a dormir en plena oración. Hermano, usted puede orar caminando cuando va a su trabajo. Ore, hable con el Señor. Hable. Eso es orar, hablar con el Señor. Mire, y no para hackearme ni nada de eso, pero yo cuando voy en las madrugadas, yo oro en las madrugadas, y no es para, no para hackearme, como le digo, Dios me guarde, pero hermano, cuando me voy a mi trabajo, y estoy agarrando el tren y el bus, yo voy hablando con el Señor. Y yo voy conversando con el Señor, porque yo solito me subo en el bus y nadie me escucha. Gloria a Dios, y es tiempo para hablar al Señor hasta que llegue a mi trabajo. Eso es orar. Constante comunicación con el Señor. Sí es bueno que usted venga y ore a la iglesia, es muy bueno. Pero no se quede solo con que la oración de la iglesia. Vaya usted en su casa, ore en su carro, vaya hablando con el Señor en su carro, en su casa, ahí haciendo sus quehaceres, hable con el Señor. Escucha alabanza, no es malo, no es malo. Eso es orar. Eso es orar, hablar con el Señor. El Señor es nuestro Padre. Tengamos confianza para orar y decirle lo que sentimos. El Señor nos escucha. 1 Tesalonicenses 5:17 dice que tenemos que orar sin cesar. Cuando se abandona la oración, hermano, escúcheme bien, la capacidad para escuchar la voz de Dios se debilita. Cuando se deja de orar, la capacidad para escuchar la voz de Dios se debilita. A veces Dios nos está hablando. A veces Dios, o Dios nos quiere decir algo, pero a causa de que hemos apagado ese avivamiento, esa oración, ya nosotros ya no escuchamos la voz del Señor. Ya nuestro oído ya no vienen a ser oídos espirituales, sino oídos humanos, que ya lo habíamos escuchado la última vez. Lo vimos cuando caminamos en el Espíritu. Entonces perdemos esa capacidad de escuchar la voz del Señor. Se debilita. Y es por eso que a veces nos molesta cuando se nos habla con la palabra. Nos molesta. A mí me ha pasado. No quiero poner a nadie. A mí me ha pasado. Cuando ya comenzamos a escuchar solo con el oído natural, pues nos molesta que venga algún hermano y nos hable, hermano, mire, la palabra dice esto, de que si usted no se porta bien, pues usted va a perder su salvación. Entonces, ya cuando el avivamiento ya no existe en la vida de aquel creyente, pues ya eso ya viene a ser como una piedra en el zapato. Ya viene a ser un trago amargo. Entonces, ya la palabra nos molesta. Estamos expuestos a las tentaciones fácilmente. Estamos expuestos a las tentaciones.
La oración es importante. Mateo 26:41 dice: velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, es importante la oración continua para reavivar ese avivamiento que teníamos, ese fuego. Y a su nombre, gloria a Dios. Entonces, de esta manera, hermanos, es como se va perdiendo aquel deseo hacia el Señor, aquel avivamiento hacia el Señor. Es de esta manera que se va perdiendo. Y hay muchas más, pero por el tiempo, hermano, no las puse aquí, pero hay muchas más características, forma en la que se puede perder y apagar este avivamiento. Ahora vamos a ver la evidencia de un avivamiento genuino. Porque a veces nos confundimos, como lo dije al principio, confundimos el verdadero avivamiento con aquella iglesia que tiene 1,000, 2,000 miembros, o aquel que grita más, o aquel que hace un show. Entonces, vamos a ver cuál es la evidencia de un verdadero, o de un avivamiento genuino. Bueno, déjenme decirle primeramente que el avivamiento viene de Dios. Esto no es del hombre. Esto es de Dios. El avivamiento no viene del hombre, sino que esto es producto del Espíritu Santo. Es producto del Espíritu Santo. Y es que el Señor, hermano, el Señor pone el querer como el hacer. ¿Hacer qué? Su voluntad. Cuando la iglesia está necesitada de un avivamiento genuino, el Señor va a poner el querer como el hacer. Por eso hay a veces hermanos que dicen: hermano, ¿y cuándo va a haber ayuno? Hermano, ¿y cuándo hacemos una vigilia? O hermano, ¿cuándo va a haber el próximo campamento? ¿Me está entendiendo dónde yo quiero llegar? Deseoso de conocer, de tener una comunicación con el Señor, deseoso de seguir en las cosas del Señor, deseoso de siempre estar su mente puesta en las cosas del Señor. Pero eso lo da el Señor, el querer como el hacer. Filipenses 2:13, usted lo puede leer. Cuando el pueblo está necesitado de un avivamiento, Dios va a poner ese sentimiento. Hermano, Dios, el Señor, le va a dar la visión espiritual para encender aquella llama que se encendió en aquel día que Él nos llamó. Él nos va a poner una visión. Él nos va a poner una visión. Amén. Él nos va a poner una visión. Esta vez le va a poner la visión de: no, este año voy a leerme la Biblia 2 veces. Eso es una misión de cumplir. No muchos la pueden lograr, de leer la Biblia 2 veces. Amén. Me acuerdo que el pastor, ya está en la gloria del Señor, Eduardo, el abuelito, senior. Él nos decía, él nos aconsejaba: hermano, se puede leer la Biblia 2 veces en el año, si uno se lo propone. Él nos decía. Me acuerdo cuando él nos fue a predicar allá en Montreal, nos dijo eso. Y me dije: wow, imagínense, se puede, hermano. Entonces el Señor nos da una visión espiritual. Cuando nos pone ese querer y ese hacer, nos da una visión. ¿Cuál es nuestra visión para el próximo año? Ya el año se va a acabar. Ya estamos a la puerta del último mes del año. Ya se acaba un ciclo, comenzamos uno nuevo pronto. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión que tenemos? No solo para la iglesia, sino para nuestra vida espiritual. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Dónde está nuestro avivamiento? Entonces Dios nos va a poner aquella visión, como aquel día que nos llamó. Mire, Ezequías tuvo esa visión espiritual, tuvo ese sentimiento de querer como el hacer. Y aquí vemos que Él restauró las cosas sagradas del Señor, limpió el templo, restableció la adoración, y eliminó la idolatría, mostrándonos lo que significa el verdadero avivamiento. Si usted lee el capítulo más adelante, a partir del versículo 12, ahí en 2 Crónica 29, usted se va a dar cuenta cómo Ezequías restablece todo esto.
Imagínense, restablece todo esto. Hermano, eso es un avivamiento. Así comienza un avivamiento. La visión. El Señor nos va a dar una visión. ¿Cuál es nuestra visión para el próximo año? Para la iglesia. ¿Ah? Queremos una iglesia. A mí me gustaría ver estas bancas llenas, sí. Pero tenemos que también pensar en nuestra vida espiritual, llenarnos espiritualmente. Amén. Comenzar a tener esa llenura del Espíritu Santo y conocer más de Él para tener un verdadero avivamiento. Y así, hermanos, que las almas que lleguen puedan ver que somos una iglesia del Señor. Y que cada vez que nos vean digan, wow, aquí se siente algo diferente. Y no es la primera vez que se ha escuchado. Las almas que han venido aquí han dicho, wow, aquí se siente algo diferente. No lo digo yo, ustedes saben que así ha sido. Sienten algo diferente, porque aquí, hermano, está la presencia del Señor. Y no tenemos que dejar que esa presencia se apague, tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. Diariamente, no solo los domingos cuando vengamos a la iglesia. Entonces Ezequías tuvo esta visión espiritual y restableció todo lo sagrado del Señor. Pero la visión, hermano, no solo viene sola. La visión también tiene que venir con convicción. Con convicción. Una convicción de fe, que lo imposible sea posible. ¿Me entienden? Cuando el Señor da ese querer como el hacer, nos da una visión, pues hay que creerlo. Amén. Y hacerlo posible. O decir, bueno, yo ya creo que está hecho. Así como dice Hebreos 11.1. Todos se conocen eso, ¿verdad? Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, hermano, la visión viene acompañada de convicción. Eso es un avivamiento. Así es que comienza un avivamiento. Ese es el avivamiento del tiempo de la iglesia primitiva. Ellos tenían una visión. Ellos querían ganar almas. Iban a predicar del Señor Jesús. Cuando leemos todos los evangelios, vemos que los apóstoles se dedicaban a predicar la palabra y predicaban del Señor Jesús. Tenían una visión de alcanzar a aquellas almas. Entonces, hermanos, la visión viene con convicción. Ahora, otro punto clave para un avivamiento genuino es que le abramos la puerta de nuestro templo para que nos visite el Señor. Tenemos que abrirla. Dijimos que cuando hace falta un avivamiento se tiene que cerrar las puertas del templo. Y a veces se lo cerramos al Señor. Pero también cuando comienza a haber un avivamiento le comenzamos a abrir aquella puerta a nuestros corazones y el Señor nos va a visitar. Ezequías abrió las puertas del templo para que el pueblo pueda entrar y rendirle culto al Señor. Allí en el versículo 3, el primer versículo que acabamos de leer, decía que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y miren, y las reparó. Entonces tenemos que, cuando ya hay un avivamiento, cuando se comienza a ver un avivamiento, usted se va a dar cuenta que esa persona ha abierto su corazón al Señor. O la iglesia ha abierto su corazón para que la presencia del Señor more en sus vidas. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Así cuando el creyente abre las puertas de su corazón y deja que el Señor entre para poder tener una comunión íntima, hermano, wow, la vida de aquella persona va a cambiar. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces cuando comienza a haber un avivamiento, vamos a ver
esta característica de la iglesia y de aquel hermano que está en avivamiento. Le ha abierto el corazón al Señor. Y Él permite que el Señor more en su vida y tome control en su vida. Y es que cuando dejamos que el Señor entre, hermano, hay cambio en nuestra vida, así como le sucedió a un chaparrito, le sucedió eso. ¿Se acuerda de quién es? Zaqueo. Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy entre en tu casa. Y conocemos la historia de Zaqueo. Zaqueo tuvo un cambio de 360 grados que Dios, si él le había robado, dijo que iba a dar la mitad. Y bueno, usted conoce la historia. Y vemos que Zaqueo cambió. Es que, hermano, cuando dejamos entrar al Señor, que cene en nuestra casa, en nuestra mesa, ¡wow! Hay un cambio en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro alrededor. Todo cambia. Todo cambia. Y eso es un avivamiento que tenemos que, hermano, cuidarlo continuamente. Mire, hermano, todo avivamiento proviene de la presencia del Señor. Queremos un mover del Espíritu. Amén. ¿Queremos un mover del Espíritu? Bueno, pues eso va a depender de nosotros. Si dejamos que el Señor trabaje o no en nosotros. ¿Y sabe qué? Y comenzar a poner el aceite santo en nuestras lámparas y comenzar a avivar aquel fuego santo. Va a depender de nosotros el mover del Espíritu. Y no solo en la iglesia, en nuestras vidas. Va a depender de nosotros, de nadie más. Y sí, podremos orar, interceder para que el Señor pueda obrar. Pero también depende de la persona que abra su corazón. Esas puertas, esos corazones que a veces las cerramos. Esas puertas. Entonces, esta es una de las características de un verdadero avivamiento. De un verdadero avivamiento. ¿Quién vive? Jesucristo. Jesús vive. Ahora, cuando vemos que la iglesia está en un avivamiento o esa alma o el creyente tiene un verdadero avivamiento, hermano, esta persona tiene una consagración personal. Escúcheme bien. Es una consagración personal. No es una consagración para la iglesia, no es una consagración para el pastor, es una consagración personal. Personal. Por eso es una convicción que usted tiene que tener hacia el Señor. Aquí le podemos predicar de toda la doctrina del Señor, pero si usted no tiene convicción, hermano, no va a haber consagración. Por eso es importante orarle al Señor. Entonces, hermano, para un avivamiento, cuando vemos que hay un avivamiento en la iglesia y en aquel creyente, vamos a ver que ese hermano o la iglesia se encuentra en una consagración personal con el Señor. Queriendo decir, hermano, que es un tiempo de humillación y perdón en el Espíritu. Es un llamado a orar, a ayunar y buscar el rostro del Señor. Y es que si queremos ver un avivamiento, hermanos, tenemos que orar para que Dios se pueda mover en nuestras vidas. Y es que el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. Queremos un mover del Espíritu, pues tenemos que orar, tenemos que consagrarnos personalmente. No es necesario que el pastor se entere de que usted está ayunando, que la iglesia se entere de que usted hágalo, ore. El Señor nos explica, ¿verdad?, que cuando oremos, entremos a nuestros aposentos, allá en lo más oscuro, y lo oremos al Señor en secreto. Y cuando oremos al Señor en secreto, Él dice que nos va a recompensar en público. Es una consagración personal. Sí es bueno que usted ore en grupo. No estoy diciendo que no ore en grupo. Puede orar en grupo. Pero a veces la consagración personal, hermano, la dejamos de un lado. Y siempre esperamos
aquel hermano, aquella hermana. Hermano, consagrémonos personalmente hacia el Señor. Nosotros mismos comencemos a avivar aquel fuego de nosotros mismos. Yo sé que es difícil, hermano. Una de las cosas más difíciles del cristiano es la oración. Muchos dirán el ayunar. No, es la oración. La oración es el punto flaco del cristiano. Muchos dejamos de orar. Y en la mañana nos levantamos como, bueno, ya me levanté. Es importante la oración, hermano. Es importante la oración. Entonces, una consagración personal tiene que haber. Santificación diaria, desechando los deseos de la carne, como templo y morada del Espíritu Santo que somos. Tenemos que desechar eso. Mire, y eso lo puede ver usted en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, y después en el capítulo 6, versículo 19. Ezequías mandó a los sacerdotes a santificarse, a ellos a santificarse, y después a santificar al templo. Mandó sacar toda la inmundicia que había en el interior. Y usted lo puede ver en el versículo 12, que ahí él manda a limpiar el templo, a quitar todas las inmundicias que había en el templo. Porque recordemos que acá él cerró las puertas, le dio poca importancia a las cosas sagradas del Señor. Dice que quemó incienso a dioses. A dioses. Quemó incienso. Entonces, el rey Ezequías manda purificar a los sacerdotes, manda purificar después el templo. Es importante la purificación. Es importante. Por eso, hermano, yo les aconsejo cuando usted venga al altar, porque, discúlpeme, yo soy bien celoso en el altar. Consagrémonos. Aquí, este es el lugar santo, después entramos al lugar santísimo, espiritualmente hablando. Porque si fuéramos como en la época de Israel, cuando estaba el tabernáculo, wow, hermano, yo creo que más de uno no saldría vivo de aquí. Pero gracias le damos al Señor que rompió eso, ¿verdad? Y tenemos acceso a la entrada al lugar santo y después al lugar santísimo, pero cuidémonos, porque es muy importante. Segunda Crónica 29:16, mire, dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron afuera al torrente de Cedrón. Entonces, esa es la visión que tuvo el rey. Amén. Y hablamos que hay una visión. Mandó, ¿verdad?, a que los sacerdotes se consagraran, se purificaran, y después consagrar el templo, purificar el templo del Señor. Así el creyente, hermano, cuando comienza a tener un avivamiento, comienza a sacar lo impuro de este templo que le pertenece a Dios. Hermano, esa es una evidencia que la presencia del Señor está en movimiento. Eso es una evidencia. Ahora, tenga paciencia, porque el Señor no trabaja a nuestro tiempo, trabaja al tiempo de Él. Va a haber momentos en que hay hermanos que todavía se les hace difícil. Tenga paciencia, lo que nos toca es orar y guiarlo. Lo que nos toca es tiempos. Amén. Hay que orar. Yo sé que ya queremos ver a aquel hermano y hermana que no, hermano. Esto es de Dios. Esto es del Señor. Y a veces el Señor a través de eso también nos enseña la paciencia. Nos enseña la intersección. Intercedamos por aquella hermano y hermano que todavía no puede limpiar el templo, su templo, no puede sacar aquellas cosas sucias. Oremos. Pidámosle al Señor: Señor, dale visión.
Dale visión. Póngase a hacer como Él quiere, como tú lo hiciste con nosotros. Entonces tenemos que orar. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con nuestro templo. Tenga cuidado. Su cuerpo es el templo, morada del Espíritu Santo. Ya lo venimos de ver. Ahora tengamos cuidado. ¿Qué hacemos con este cuerpo? Dirá, bueno, es mío, el Señor me lo regaló. Tenga cuidado. Fuimos comprados con precio de sangre. Ya lo aprendimos. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. Alguien nos compró. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Pablo nos dice, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, imagínense, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, en cual sois vosotros, santo es. Amén. La palabra. Ahí lo dice, si alguno destruyera el templo de Dios. ¿Cuál templo de Dios? Este. Porque en el versículo anterior él habla que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano. Entonces cuando vemos que eso comienza, hermano, a aquel hermano, hermana comienza, o la iglesia, hermano, comienza a sacar lo impuro, es porque comienza a haber un avivamiento genuino hacia el Señor. Ese es el avivamiento. Ese es el avivamiento. Es bonito las alabanzas, es bonito que nos prediquen, es bonito, no estoy diciendo que no. Y yo admiro a aquellos hombres que, wow, sacan fuerza a veces me gustaría a mí también, pero Dios nos da talentos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que usarlos según como el Señor nos dé. Dios bendiga a aquellos hombres que se esfuerzan. Entonces, tengamos cuidado de destruir aquel templo, hermano, y pues comencemos a sacar aquellas cosas que no le gustan al Señor. Y nosotros sabemos lo que no le gusta al Señor. Y la palabra del Señor nos habla que es lo que no le gusta. Entonces, estas son una de las características cuando hay un verdadero avivamiento, un genuino avivamiento. Es necesario que la iglesia entre en ese avivamiento. Ya el año se va a acabar. El año, viene un nuevo año. Tenemos que comenzar otra vez aquel avivamiento del Pentecostés. Cuando hay un avivamiento genuino, hermano, cuando hay un avivamiento realmente verdadero hacia el Señor, hermano, mire, va a haber un cambio en las comunidades y va a haber un cambio en las naciones. El verdadero avivamiento causa eso. El verdadero avivamiento causa eso. El avivamiento, como lo acabamos de decir, es el mover de Dios que cambia el pensamiento de una comunidad o de una nación. Pero ¿cómo puede suceder esto, hermano? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede cambiar la mente, un avivamiento, la mente a una comunidad, a una nación? Pues hermanos, es a través de la palabra. Es a través de la palabra de Dios, en la cual se tiene que predicar con denuedo y sin temor. Volvamos al día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, lo que hemos leído la palabra, no solamente habían judíos, habían de otras naciones. Que ellos se quedaron sorprendidos de cómo un pueblo alababa al Señor en las lenguas que ellos hablaban. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Cuando el Espíritu Santo se derramó, cada quien hablaba en lenguas y hablaban las lenguas que habían en esas naciones y glorificaban al Señor. Entonces después Pedro, ¿verdad? Antes de eso Pedro predicó, ¿verdad? Entonces Pedro predicó después. Y Pedro, dice la palabra,
hermano, más adelante que con denuedo. Predicaba con denuedo. Si usted ha leído Hechos, usted va a ver más allá al final del libro de los Hechos, usted va a ver que dice que ellos predicaban con denuedo la palabra del Señor sin temor. Si usted ve Pedro les predicó a más de 3,000 personas y él predicó, fue la verdad, la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Dice que se compungieron de corazón. La palabra lo dice, dice que estas personas se compungieron de corazón. Y no sean solo, dice que había varias naciones ahí. Se compungieron de corazón y le preguntaron, ¿ahora qué haremos, hermanos varones? Le dijeron. Bueno, y usted conoce lo que le dijo Pedro. Bueno, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Hechos 1:38. Bueno, usted lo puede leer a partir del capítulo 2, usted va a ver el día del Pentecostés. Entonces, hermanos, cuando hay un avivamiento como el día del Pentecostés, hermano, hay cambio en la comunidad y en las naciones. La mente pecaminosa cambia. Por eso es necesario un verdadero avivamiento. Si los apóstoles no hubieran tenido ese avivamiento, ¿usted cree que la presencia del Señor se hubiera movido y hubiera habido un cambio en aquellas personas? No hubiera habido. Por eso es necesario que nos consagremos, es necesario que oremos, es necesario, hermano, que saquemos las inmundicias, es necesario que abramos la puerta de nuestro corazón al Señor, es necesario buscarle su presencia para poder tener un verdadero avivamiento hacia el Señor, para que nos pueda dar ese querer como el hacer, para que nos pueda dar una visión nueva. Una visión nueva, hermano. ¿Cuál es la visión que tenemos para el próximo año? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es mi visión? El Señor nos está llamando un avivamiento. Nos está llamando. Pero si queremos que las almas vengan y cambien y lleguen a los pies del Señor, tenemos que predicarle la palabra. Tenemos que predicar la palabra. Que no puedo, hermano. Usted sí puede. Usted sí puede predicar. Yo sé que aquí está el pastor, pero usted puede. Dice la palabra que no os preocupéis de lo que vosotros diréis en esos días. Porque el mismo Espíritu nos hará recordar las cosas que el Señor nos ha dicho. Ese es el querer como el hacer. Ahí comienza el avivamiento. Así comienza el avivamiento. Usted puede hablarle a aquella alma. Usted le puede llevar doctrina. Sí, usted le puede llevar doctrina. Usted le puede llevar una palabra de esperanza. Yo sé que el pastor está ahí. Sí, el pastor está ahí. El pastor puede. Pero recordemos que el pastor también es humano. Y se cansa, como todos ustedes. Esto, hermanos, es para motivarlos. ¿Cuál es nuestra visión para el próximo año? ¿Dónde usted se ve en su avivamiento para el próximo año? ¿Dónde vemos la iglesia para el próximo año? Este año tuvimos 3 almas bautizadas. Yo quiero ver más almas bautizadas el próximo año. Amén. Pero tenemos que empezar con un avivamiento, un mover del Espíritu. Para aquellas almas que lleguen y digan, wow, se siente algo diferente. Sí, esta es la verdadera iglesia del Señor. Con el día del Pentecostés. Amén. Entonces hay que predicar la palabra con denuedo. Y es que cuando se predica la palabra del Señor, hermano, hay un mover del Espíritu Santo, la cual va a convencer al mundo de sus pecados. Eso es lo que pasó en el día del Pentecostés. El Espíritu mismo convenció a aquellas personas de sus pecados. En Juan 16:18, Juan 16:8, usted lo puede ver. El Señor dice, el Espíritu, el Consolador que yo os enviaré y que el mundo no conoce. Dice, ese
ese va a convencer al mundo de sus pecados. Pero ¿cómo va a pasar si no estamos en avivamiento? Si no estamos en el mover del Espíritu. Entonces tenemos que buscar la presencia del Señor y estar en aquel mover espiritual para provocar que la gente llegue, hermano, a un arrepentimiento sincero. Hermano, no se puede predicar un evangelio falso, o como ya lo dije muy anteriormente, muy dulce. Porque el dulce empalaga. ¿Sabes lo que significa empalagar? Ya después ya no queremos probar. Cuando es muy dulce. Eso no quiere decir que no vamos a hablar del amor del Señor. Eso no quiere decir que no vamos a hablar de que hay que amarnos los unos a los otros, porque el Señor dice: en estos conoceréis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. En esto no quiere decir que no vamos a ayudar a aquella alma necesitada, porque dice el Señor que todo lo que hicieres por estos mis pequeñitos lo estás haciendo por mí. Pero también tenemos que enseñarles que hay un cielo y que hay un infierno, y que si no hacemos las cosas bien, pues depende de nosotros si vamos arriba o vamos abajo. Ya lo hemos aprendido. Entonces hay que predicar la palabra de verdad, y no se preocupe de lo que la gente vaya a pensar. Esto es un consejo. No se preocupe. Alégrese. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que la palabra está haciendo efecto. La palabra está haciendo efecto. Está haciendo efecto en aquella persona que le duele. Es como la medicina. Yo sé que a muchos les gusta la medicina dulce, ¿verdad? La que sabe rico. Pero hay una medicina amarga, que esa sí es efectiva. Yo sé que ustedes la han probado. Es lo mismo con la palabra. A veces es una medicina amarga, pero nos hace bien a nuestra alma. Y es para nuestra salvación. Y es que para un avivamiento, hermano, que convenza al mundo de sus pecados, es necesario que la palabra se predique en tiempo y fuera de tiempo. Según de Timoteo 4:2. Es necesario. Ya voy a acabar. Entonces, es necesario. Cuando hay un avivamiento, la palabra se tiene que predicar con denuedo. Se tiene que predicar sin temor. Predicando la palabra como es. Ya les digo. Tiene que predicar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense. De ahí donde viene el convencimiento, porque va a partir el alma y va a partir el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, estas son una de las características del verdadero avivamiento. Es bueno cantar alabanza. Es bueno cantar con júbilo. Es bueno cantar con gozo. Nos encanta. A mí me encanta escuchar a estos hermanos aquí cantar. Aleluya, gloria a Dios. Pero no nos tenemos que quedar solo en eso. Eso es importante porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es importante darle ofrenda de labios al Señor en forma de agradecimiento. Pero no solo nos podemos quedar ahí. No solo porque nos conformamos. Y si en un momento u otro el Señor nos quita los músicos, ¿qué va a pasar? Por eso hay que avivar el fuego que hay en nosotros. Amén. ¿No? Se los pongo así, hermanos, porque, mire, yo nunca pensé que nos iban a cerrar las puertas de la iglesia. ¿Usted pensó eso alguna vez? Que de repente vengan y digan, todas las iglesias se cierran, todas. Yo no me imaginé eso. Entonces ahí es donde comenzamos a entender que el Señor comienza a llamarnos a un avivamiento, a una consagración. Comencemos a retomar aquella senda antigua, aquel avivamiento del Pentecostés. Todos unánimes en oración, para que
que la presencia del Señor caiga en la iglesia, caiga en la persona, caiga en aquel hermano, aquel creyente, y comience a ver un cambio en su vida espiritual. Y cuando viene, hermano, en su vida espiritual, después las cosas vendrán por añadidura. La palabra lo dice. Cuando buscamos primeramente lo de arriba, el reino de Dios, su justicia, ni se preocupe que lo demás vendrá por añadidura. Y a veces nos damos cuenta que es así. Y Dios nos bendice. Pero cuando hay un avivamiento. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie. Amén. ¿Cuál es nuestra visión para el próximo año? ¿Queremos un avivamiento? ¿Queremos que almas lleguen a la iglesia? Se lo digo, estamos a un mes para que usted lo medite. ¿Qué es lo que usted desea en su vida espiritual? ¿Cuál es su visión? Si usted no tiene una visión, yo lo invito a que usted le diga al Señor: Señor, ponme el hacer como el querer, dame una visión para el próximo año, para yo poder ser instrumento, para yo poder traer almas a tu presencia. Hay muchos que se han apartado del caminar del Señor, para atraer a aquel hermano que se ha apartado de ti. ¿Cuál es nuestra visión para el próximo año? Que nuestro avivamiento no se apague, mi querido hermano. Vamos a orar. Ahí donde usted está, incline su rostro. El altar está abierto. El que desea puede venir al altar. Si usted tiene su fuego apagado, esa lámpara, usted puede venir y decirle al Señor: Señor, quiero volver otra vez a encender y poner aceite en mi lámpara. Quiero otra vez estar en avivamiento contigo nuevamente. Oh Señor, en esta hermosa noche, Señor, en la que está tu pueblo aquí. Señor, tu pueblo está aquí alabándote y glorificándote. Oh Señor, hemos entendido el verdadero avivamiento, Señor. Oh, es el cambio, Señor, que hay en la persona. El avivamiento, Señor, es el que tú quieres, es el avivamiento del Pentecostés. Queremos volver a ver milagros. Queremos, Señor, hacer las cosas en común en tu palabra. Ayúdanos, danos el querer como el hacer, Señor, nuevamente, para volver, Señor, volver otra vez a encender las lámparas de nuestros templos, abrir las puertas de nuestros templos, para que tú mores, tú cenes, Señor, y te quedes con nosotros. En esta hermosa noche, Señor, levantamos nuestras manos, nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes, Señor. Oh, ayúdanos a mantener ese fuego encendido. Ayúdanos, Señor, a estar en avivamiento para ti. Danos la visión, Señor. Oh, la visión y la convicción, Padre. Oh, cosas grandes van a venir, Señor. Y hay que creerlo, Señor. Oh, porque sin fe es imposible agradarte, Jesús. Sin fe es imposible agradarte. Y queremos, Señor, que nos lleves a otro nivel. Queremos, Padre, que tú nos guíes. Queremos, Señor, que las almas lleguen, Señor, aquí. Y lleguen a tus pies, se consagren, Señor, y tengan ese fuego del Espíritu, Señor, que tú nos has dado, Señor. Bendice las puertas de tus padres. Oh Señor, gracias por permitirnos estar aquí nuevamente. Gracias, Señor, gracias. Nuevamente te damos gracias. Que esas puertas, Señor, no se vuelvan a cerrar, Señor. Y si es así, mi Dios, ayúdanos a volver a las sendas antiguas. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos, mi Jesús. Oh, la mamá. Oh, la alaba alma mía, Jehová, alaba al Señor, alábale, 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 alábale. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh mi Dios, oh Señor, ayúdanos a seguir adelante, Padre, ayúdanos a consagrarnos, a sacar todo lo impuro de este templo, Señor, ayúdanos a agradarte más y más, que tu presencia la podamos sentir, que nosotros podamos reflejar tu gloria y que podamos ser luz en medio de estas tinieblas. Señor, lleva con bien a mis hermanos, llévalos con bien a mis hermanos. Permíteme, Señor, ser aquella lámpara encendida para guiar a aquellos que necesitan. Oh, haz de ellos un instrumento precioso. Oh, Señor, ayúdanos, llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Oh, llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Y permítenos volver a regresar, Señor, a celebrarte una vez más en tu templo, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Permítenos regresar. Oh, Señor, inclina tu oído. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Llévanos con bien, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que en esta semana, Señor, sea de bendición. Y no solo esta semana, sino el resto del año. Y no solo el resto del año, sino el próximo año, Señor. Bendícenos. Bendice a aquel hermano que no pudo estar. Aquel que nos está viendo a través de este medio, Señor. Bendícelo allá donde está. Gracias, mi Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te adoramos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. No olvidemos el 12 de diciembre, servicio de niños. Amén. Así que apoyemos a los niños, apoyemos, hermanos, este servicio. Es el último de los niños para el próximo año y sigamos orando. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Están despedidos, pueden saludarse unos con otros. Amén. Gloria a